Muy, pero muy buenas tardes a todos mis queridos amigos y hermanos. Los saludamos en el nombre del Señor. Son bienvenidos a nombre de Ministerios Personales de la Iglesia Maranata de Cali. Bienvenidos a esta clase laica de las 28 doctrinas fundamentales. Y para Buenas iniciar, tardes, pastor. muchas gracias. Y para comenzar, como es nuestra costumbre, debemos pedir la dirección, la bendición de nuestro Dios. Así que les invito que oremos en donde estemos, asumamos una actitud de oración. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, felices de disfrutar este día sábado. Gracias por tus bendiciones y gracias por este momento en el cual vamos a disponernos a estudiar tu santa palabra, sobre todo el ministerio tan especial de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Espíritu Santo, pedimos tu presencia en el lugar en donde estemos todos los que estamos en este instante conectados. Abre nuestra mente, atesora estas lecciones de amor infinito en nuestro corazón. En nuestro ruego elevado, en ese nombre incomparable y hermoso como es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro tema para hoy, como ha sido anunciado previamente, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Como todos sabemos muy bien y lo hemos expuesto en temas anteriores, en la cruz no terminó el trabajo de Jesús en favor nuestro. No, al contrario, se intensificó aún más y lo desarrolla allá en el reino de los cielos. Así que Cristo Jesús, como dice el Salmo 11, versículo 4, Jehová, el Señor, está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Es que hay un templo en el cielo? Por supuesto. Hay un trono también, obvio, el reino de la gracia y ese reino de la gloria que muy pronto va a venir a establecerlo el Señor. Así que hay un templo y en ese templo Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Miqueas 1:2 agrega y dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra. Así que aquí se menciona que el Señor desde su santo templo se encuentra pendiente de cada uno de nosotros. Hay un templo, un santuario en el cielo. Y justamente a través de toda la escritura se presume la existencia de un santuario o templo celestial. Lo acabamos de leer, tanto en Salmos como en Miqueas, en el libro de Hebreos. Casi todo el libro de Hebreos nos va a hablar de ese santuario celestial y de la obra de ese sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es claro que la Sagrada Escritura presenta el santuario celestial como un lugar real. Hebreos 8:2 dice, ministro, hablando de Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y no Moisés. Como un lugar real en el cielo hay ese santuario. Y no es una metáfora, no es ninguna abstracción, no es ninguna imaginación, no es ningún simbolismo, no, es una realidad. Al contrario, el que hubo aquí en la tierra era un símbolo, una semejanza del que hay en el cielo, que es el original. Así que Jesús desarrolla un ministerio en el santuario celestial. Ahora bien, por medio de símbolos y ritos, Dios se proponía
como una especie de parábola evangélica, de comparaciones. Los domingos de noche que estamos en el santuario, los que hemos asistido entendemos un poco mejor todo esto de los símbolos, de los ritos, cómo se enfocaba la fe de Israel sobre ese sacrificio y ese ministerio sacerdotal del Redentor del mundo. Bien lo menciona la palabra de Dios como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, porque se sacrificaba un cordero todos los amaneceres y en todos los atardeceres otro, o sea, lo que se llamaba el continuo sacrificio, simbolizando el continuo sacrificio de Jesús, su validez perenne, constante y su intercesión en nuestro favor eternamente, completamente, día y noche. Para Él no hay horario. Vamos entonces a ver que el santuario ilustraba 3 fases del ministerio de Cristo. Los que me han acompañado los domingos de noche en la serie El Santuario, la sombra de la cruz, ya saben que esas 3 fases del ministerio de Cristo ejemplificadas en el santuario era el sacrificio sustitutivo, o sea, un cordero, un cabrito, un buey, depende el nivel económico social de la persona, era sacrificado cada vez que una persona cometía un pecado y representaba a Jesús que un día me iba a sustituir, me iba a reemplazar, porque la paga del pecado es muerte. El pecador no merece vivir, merece morir eternamente porque el pecado no puede existir en el universo. Es un universo perfecto moralmente. Ni el pecado ni el pecador pueden existir. Entonces, estos sacrificios que se hacían en el tabernáculo reemplazaban, sustituían al pecador como un símbolo de que en la cruz algún día Jesús iba a realizar lo mismo. Y ya es un hecho. La segunda fase del ministerio de Cristo, allá representada en el santuario, era la mediación sacerdotal. Los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y Dios. Y el sumo sacerdote era el mediador de todo el pueblo, de todos los sacerdotes que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios el Padre. Entonces, representaba la mediación sacerdotal de Cristo Jesús en nuestro favor. Y nótese algo muy importante. En la Biblia no hay un solo texto, un solo versículo que nos indique que los apóstoles, que la Virgen María, quien queremos tanto, y otros hombres y mujeres santos que vivieron después, sean aquellos que son intercesores, mediadores entre nosotros y el Padre. No, al contrario, hay varios textos que dicen que Jesús es nuestro único mediador intercesor. Entonces, en el santuario esa era la segunda fase que se ejemplificaba. Y una tercera, el juicio final. Una vez en el año, dentro de las fiestas judías, el Yom Kippur o Día de la Expiación ejemplificaba lo que será el juicio final, que tiene varias etapas que en algún momento pues hemos estudiado o lo vamos a estudiar. Entonces, hablemos de esa primera fase que se representaba en el santuario, el sacrificio sustitutivo. Cada sacrificio del santuario simbolizaba la muerte de Jesús para el perdón de los pecados. Los domingos hemos estudiado cómo el pecador mismo tenía que cortar el cuello del corderito y un sacerdote recogía la sangre en un tazón de oro. El mismo pecador tenía que desollar el cordero, quitarle la piel, partirlo por articulaciones. Hombre, yo siempre he pensado, un pecador no le quedan deseos de volver a pecar, de tener que hacer todo esto y pensar que Cristo Jesús iba a sufrir tanto por mis pecados. Ahora que simbolizaba, iba a ocupar mi lugar, lo que yo merecía por ser un pecador. Ahora bien, este sacrificio sustitutivo representa 3 cosas muy fundamentales. Vamos a tenerlas en cuenta. Uno, el juicio de Dios sobre el pecado.
que Dios no puede pasar por alto el pecado. Su ley, al ser transgredida, no pasa por alto como si nada. No, la paga del pecado es muerte y es muerte eterna. El segundo punto en cuanto al sacrificio sustitutivo es que la muerte de Cristo fue en reemplazo nuestro. Ya lo vamos a leer en 1 Corintios 15. Y en tercer lugar, que Dios provee el sacrificio expiatorio. El pecador tenía que proveerlo en el santuario, llevar la víctima. Y Dios lo hizo por nosotros. Como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios proveyó la víctima en nuestro lugar. Qué precioso, ¿no? Recordemos los textos que soportan estos argumentos. Romanos 6:23. Porque la paga, la consecuencia del pecado es muerte eterna. Mas el regalo, la dádiva de Dios es lo contrario, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no fuera por Él, estaríamos perdidos eternamente. Pero qué hermoso es Dios, qué bello es Dios. No nos da la muerte eterna, nos da la vida eterna a través de Cristo Jesús. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cargó nuestra culpabilidad. Qué precioso es el Señor. Romanos 3:24 y 25 agrega, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el regalo que no merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que todos estos textos nos indican que Jesús ha sido nuestro sustituto, nos ha amado, ha ocupado nuestro lugar y volvió a comprar para nosotros la vida eterna. Hablemos de su papel como mediador sacerdotal. El papel del sacerdote destaca la necesidad de que entre los pecadores y un Dios santo haya un mediador. El pueblo no podía entrar directamente al tabernáculo en el tiempo del santuario que edificó Moisés. No, no podemos ir al cielo allá a pedir perdón y arrepentirnos. No. Entonces, el sacerdote lo hacía aquí en la tierra y Cristo lo está haciendo ahora en el cielo por nosotros. La mediación sacerdotal revela cuán serio es el pecado y la separación que causó entre el Dios Inmaculado y sus criaturas pecaminosas. No podemos estar en la presencia de Dios directamente. Jesús lo hace por nosotros, porque Él no pecó, nunca pecó. El pecado, dice la palabra de Dios, es una muralla de separación entre Dios y nosotros. Entonces, necesitamos ese mediador que nos reemplace, que pueda intervenir en nuestro favor, y ese es el Señor Jesucristo. Hablemos del mediador y la expiación, la limpieza, el perdón del pecado. Tal como la muerte expiatoria de Cristo reconcilió al mundo con Dios, pues así también su mediación hace que para el creyente la reconciliación con Dios llegue a ser una realidad personal. Claro, Él está ya frente al Padre y Él pone de relieve mi arrepentimiento, mi confesión. Él permite que haya reconciliación entre el Padre y nosotros. Así que esa mediación también no solo ocupa nuestro lugar, no solamente nos representa, sino que a la vez demuestra que hay perdón, que hay expiación, que hay reconciliación con Dios a través de ese ministerio de la mediación sacerdotal. Ahora, veamos la comparación que se hace del ministerio que se desarrollaba en el lugar santo del tabernáculo aquí en la tierra y el que se hace en el cielo a través de Jesús.
El ministerio sacerdotal que se realizaba en el lugar santo del santuario puede ser descrito como un ministerio de intercesión, perdón, reconciliación y restauración. Hasta ahí llegaban los sacerdotes, hasta el lugar santo, intercediendo, llevando la sangre a la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, donde queda registrada ya esa mancha de sangre, como en el cielo que han registrado nuestros pecados en libros, dice la Biblia que llaman libros, no sabemos cómo es exactamente esos registros, pero Dios tiene un registro de nuestros pecados, y la reconciliación a través de la sangre de la víctima y lógicamente la nueva experiencia espiritual o restauración. Esa intervención, esa intercesión la hacían los sacerdotes en el lugar santo. Y hasta ahí podían llegar los hijos de Aarón y Aarón. Pero el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, o sea, Aarón. Entonces, veamos esa fase que enseñó el santuario respecto al juicio final. Los acontecimientos que sucedían durante el día de la expiación eran los que ilustraban ese juicio. Ese juicio era el séptimo mes del calendario religioso judío, el mes que se llama Tisri o Etanim. El primer día de ese mes, de ese séptimo mes, era la fiesta de las trompetas. 24 horas se tocaban las trompetas y se oían por todas las colinas de Judea. Habían trompetas con sonidos agudos y habían trompetas con sonidos graves. Los levitas tocaban 24 horas. Primer día del séptimo mes religioso, primer día del calendario civil del primer mes civil. Raro, ¿no? Mañana en la noche, en el tema del santuario, voy a hablar sobre eso. Dos calendarios llegan simultáneamente, el religioso y el civil. Cuando era el séptimo mes religioso, era el primer mes, el año nuevo civil. Raro porque nosotros no tenemos ese sistema, nos suena muy extraño. En cada año nuevo, nosotros nos ponemos felices, ¿no? La gente estrena hasta ropa interior amarilla, hay banquete, hay alegría, pero para los judíos, el primero de ese mes civil, año nuevo, o el séptimo mes religioso, era de tristeza. El sonar de esas trompetas decía, en 10 días viene el día del juicio, el Yom Kippur, el día de la expiación. El que no esté al día le va a causar la muerte al sumo sacerdote. Era símbolo de cómo los pecados iban a quitar la vida al Mesías en la cruz del Calvario. Entonces, desde el día primero hasta el día 10, que era el día del juicio, el día de expiación, la gente se sentía mal. Todo el mundo se encerraba, especialmente el sumo sacerdote. Después de ese primer día no salía más hasta el 10º día, repasando su vida, la de su familia, poniéndose al día con Dios, y todo el mundo hacía lo mismo. Había la tradición de que si el sumo sacerdote entraba y alguien no había confesado los pecados, él podía caer muerto dentro del santuario, como símbolo de que Cristo lo iba a eliminar o matar nuestros pecados. Entonces, la gente de los 10 días estaba como en un juicio, examinándose, autoexaminándose. Esto es símbolo del juicio que va a haber antes del milenario. A ver, el próximo tema va a ser la segunda venida de Cristo. Y después de la venida de Cristo, la palabra de Dios nos enseña que van a haber 1000 años en que los redimidos, los justos, van a estar con Cristo en el cielo y los impíos y Satanás aquí, los impíos muertos y Satanás contemplando su desastre. En esos 1000 años, los justos van a poder tener acceso a un juicio, ver por qué mi tío, mi abuelita, mi hermano, el pastor fulano no se salvó. ¿Esto qué pasó? Mi abuelita que era tan santica. Entonces, se va a tener acceso allá a los registros. Hay
¿Cómo que mi abuelita tenía eso escondido con el vecinito del lado, el viejito del lado, y no se arrepintió? Con razón no se salvó. Bueno, un ejemplo folclórico, ¿no? O sea, hay un juicio antes de ese milenio. Ahorita se está llevando un juicio investigador de 1844, que es cuando terminó la última profecía con cronómetro, con fechas. Jesús pasó del lugar santo en su santuario al lugar santísimo para empezar el juicio. Lo que se halla aquí como el día de la expiación, el Yom Kippur, Jesús lo comenzó a hacer a partir de 1844, a desarrollar un juicio desde Adán hasta el último día de los que serán salvos. Entonces, esa es la primera fase del juicio, de investigación. Lo que hacía la gente del día 1 hasta el 10, examinándose, investigándose. Después viene el juicio milenario, que los santos y los ángeles van a realizar, a mirar todos los archivos que Dios tiene y saber por qué fulano no se salvó, por qué Mengano se perdió, para que no quede en el universo la menor duda de que Dios es un Dios justo, verdadero. Y la tercera fase del juicio, el juicio ejecutivo al final del milenio, donde descenderá fuego y azufre del cielo, se consume los impíos, se consume Satanás, la tierra renovada y todo empezará de nuevo, 0 kilómetros. Entonces, el juicio final está ejemplificado en ese ministerio del sumo sacerdote que representa a Cristo. Cristo haciendo ahorita el juicio investigador. Cristo presidiendo el juicio durante el milenario con los santos. Y al final, el juicio ejecutivo, donde será erradicado el pecado y los pecadores. Entonces, ese es el ministerio que se desarrollaba en el lugar santísimo. El día de la expiación, pero ese día, como vamos a ver, entraba el sacerdote en el lugar santísimo. Veámoslo, porque esa es la segunda división del ministerio sacerdotal, que está centrada primordialmente en el santuario de la tierra y en el santuario celestial. Esta forma de ministerio, cuyo foco era el lugar santísimo del santuario y que únicamente podía realizar el sumo sacerdote, se limitaba a un día del año religioso, el día 10, el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Ningún otro día se entraba al lugar santísimo. Solo ese día, y eso con la sangre de un macho cabrío que representaba al Mesías, a Cristo. Se salpicaba el arca donde están los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, como para decir, te quebrantó tu ley, aquí está la sangre, la vida de los pecadores, porque la paga el pecado es muerte, satisfacer la demanda de la ley. Ese era el día del juicio, el símbolo del juicio. Y les repito, había la tradición, porque no hemos podido comprobar bíblicamente de que así fuera, lo sabemos por registros rabínicos y todo eso, de que la gente creía que si no había confesado yo mis pecados le podía causar la muerte al sumo sacerdote cuando él entrara al lugar santísimo, simbolizando que mis pecados iban a matar a Jesús. Entonces, el ministerio del lugar santísimo es un ministerio de juicio. El día de expiación, vamos a seguir hablando de este ministerio en el lugar santísimo. El día de expiación describía gráficamente las 3 fases del juicio final. La remoción de los pecados del santuario. ¿Por qué? Porque al ir y salpicar el arca con la sangre del macho cabrío, se hacía cuenta de que el sumo sacerdote recogía todos los pecados del año, los cargaba él, salía y ponía las manos sobre el otro macho cabrío como un símbolo que le traspasaba los pecados, y ese representaba a Satanás, y ese macho cabrío no era sacrificado, sino era llevado lejos por un despeñadero, por un desierto, un lugar a donde nunca más regresara, simbolizando que finalmente Satanás es el que va a cargar los pecados de toda la humanidad. Jesús los llevó
para satisfacer las demandas de la ley de Dios que no se puede quitar. Algunos la han clavado en la cruz, pero no, ella sigue en pie y lo será siempre, siempre. Entonces, ese día de la expiación describía gráficamente esa primera fase. Se removían los pecados que estaban salpicados en la cortina, porque la cortina al día siguiente se quitaba, se quemaba y se ponía una nueva. Por eso dice la profecía de Daniel, y el santuario será purificado. En esa forma cada año se purificaba. Entonces, se desterraba ese macho cabrío, ese chivo al desierto, que simboliza la prisión milenaria de Satanás, los 1000 años que va a pasar aquí solito, sin que nadie esté vivo al lado de él. Y la tercera fase, el campamento quedaba limpio, se simbolizaba que después de ese día se bajaban las cortinas, se limpiaban todos los muebles, se le hacía aseo total al santuario y que entonces el campamento quedaba limpio de la sangre, de los pecados y la gente feliz estando en paz con Dios. Entonces son los resultados de la tercera fase del juicio, es decir, el aspecto ejecutivo cuando desciende fuego y azufre, se acaba el pecado y la felicidad va a ser eterna para los redimidos. No sé si me puedo hacer entender, no es como tan fácil explicar estos tres procesos que simbolizaban allá en el santuario. Hablemos un poquito del santuario celestial en la profecía. Por ejemplo, el ungimiento profetizado de Cristo. Sabemos que Aarón fue ungido con aceite y sus hijos para ser sacerdotes. Jesús también fue ungido. Hay una profecía en Daniel, el profeta, bueno, hay varias profecías ahí, pero hay una que habla de los 2300 días o años en los cuales Dios tenía todo un plan con el pueblo de Israel y con el resto del mundo. Y esa profecía terminó en 1844, como ya lo mencionamos. En esa profecía hay una sección que se llama las 70 semanas, que se registran en el capítulo 9 de Daniel, en donde se predice la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Eso está en Daniel 9:24. Cristo comenzó su ministerio como nuestro sumo sacerdote e intercesor. Ahora, en profecía, cada día simboliza un año real, literal. 70 semanas, tendríamos que multiplicar por 7, porque cada semana tiene 7 días. 7 por 7, 49, 490 años desde que empezó la profecía, estaban separados para que el pueblo de Israel preparara el camino al Mesías, lo recibiera, pero eso no se hizo. Y en esos 490 años iba a aparecer el Mesías e iba a ser ungido. He preparado aquí un pequeño diagrama, lógico, algunos de ustedes pues en su celular que no es grande, algunos con su computador podrán verlo mejor, sobre estas 70 semanas, que es un periodo exclusivo para la nación judía que Dios separó. Voy a pedir a mi hijo Ronald Alberto que utilicemos un cursor, una flechita rojita por ahí, y entonces mostremos acá lo primero. Esta profecía está separada en tres fracciones, las 70 semanas, que son 490 años, pero en total son 2300 años. Pero primero se estudia esa fracción de 70 semanas o 490 años. Entonces, tenemos una primera fracción aquí a la izquierda, que es de 7 semanas, o sea, 49 años. Bueno, está en azulito ahí para los que están viendo en su computador o en su celular. Yo siempre, desde jovencito, yo decía, ¿por qué el ángel Gabriel le dijo a Daniel que de esas 70 semanas primero habrá 7 semanas y después 62 semanas? Y no le dijo de una vez 69. Pero más adelante pasaron los años y yo estudié las profecías y vi que era que en 49 años se reedificó el templo y Jerusalén
porque habían sido destruidos por el imperio babilónico. Entonces, cuando sale el decreto de los persas de que regresen los judíos a Jerusalén y reconstruyan su templo, su plaza y sus murallas, entonces comienzan a contarse estas 70 semanas y en 7 semanas proféticas, o sea, 49 años, se terminó de reedificar. Vienen 62 semanas, que son 434 años, y justamente cae, dice la profecía, que el Mesías sería ungido. Es el bautismo de Jesús. Tenía aproximadamente 30 años, 31 años. Es el año 27 de nuestra era. Cristo, de paso, mañana voy a hablar un poco de calendario, mañana domingo en la noche. Cristo no nació en el año 1. Dionisio el Exiguo, el sabio que hizo este calendario, esta manera de contar los años, se equivocó. Entonces, el año 27 se terminan las 69 semanas y dice la profecía que en la última semana, una semana tiene 7 días, o sea, 7 años, en la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. O sea, 3 años y medio, mitad de la semana, y 3 años y medio después se acabarían las 70 semanas o 490 años de oportunidad que Dios le dio a su pueblo judío, israelita, para aceptar el plan de salvación. No lo aceptaron, de ahí en adelante se abrió el plan de salvación para todos los seres humanos, que los judíos llaman los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Entonces, el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. A los 3 años y medio se le quita la vida y a los 3 años y medio apedrean a Esteban y los apóstoles deciden, no más judíos, nos vamos a los gentiles. Y cumplieron la profecía. Como hasta aquí van 490 años, nos quedan faltando 1810 años para completar los 2300, que es la profecía. Y esos terminan en 1844, que es cuando indican que Jesús pasa del lugar santo, o sea, de mediador exclusivamente, al lugar santísimo, a hacer las fases del juicio, las 3 fases que ya hemos comentado ahora, y está en la primera fase, el juicio investigador. Leamos Daniel 9:24, que está aquí en su pantalla. El ángel le dijo al profeta Daniel, 70 semanas, o sea, 490 años, están determinadas, separadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, o sea, el sacrilegio, y poner fin al pecado en la cruz y expiar la iniquidad en la cruz, para traer la justicia perdurable, plan de salvación, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, a Cristo Jesús, que fue ungido por el Espíritu Santo cuando salió del río Jordán, que fue bautizado en el año 27, para saber que 3 años y medio después le crucificaban y se iba a cumplir toda esta profecía que fue dada aproximadamente unos 550 años antes de que Cristo Jesús viniera. No es fácil tal vez comprender esto de momento así. Yo lo hago presencial en un tablero grande y se puede entender mejor. Espero haberles dejado por lo menos la idea. Veamos entonces lo de la purificación en el santuario celestial. Así como en ese día de la expiación, en ese día 10 del 7º mes, la purificación del santuario terrenal quitaba los pecados acumulados de allí de todo el año. Estaba salpicada la cortina con sangre que simbolizaba los pecados. Entonces, en igual forma, el santuario celestial es purificado por la remoción definitiva, no de sangre, allá no hay sangre, allá no hay nada que sea suciedad o impuro. Simboliza los registros donde están anotados nuestros pecados. Entonces, comienza una remoción, una purificación definitiva del registro de los pecados que existen en los libros celestiales. ¿Cómo son los libros? A Daniel se le mostraron cómo era en su época. Hoy tenemos computadores, memorias,
Ya los computadores vienen con una tera de memoria. Impresionante, ¿no? 1000 gigas. Yo a veces le veo a mis hijos que son ingenieros de sistemas en unas memorias tan pequeñas y tienen tantos datos y música, cantidad de cosas, y yo me he puesto a pensar, Dios debe tener un sistema supremamente increíble para anotar todos mis pecados y de tantos millones de personas y tiene esos registros. Alguna forma tiene el Dios del universo, el sabio del universo, el ingeniero del universo, pero existen registros. Entonces, a partir de 1844 comienza la limpieza de esos registros, la purificación del santuario, la que se hace aquí en la tierra, quitando las cortinas manchadas de sangre, limpiando todos los muebles manchados de sangre y empezar una nueva tarea. Allá, a limpiar los registros de los pecados de todos los seres humanos. Entonces, sigamos viendo, mientras el poder apóstata, porque es que en la profecía de Daniel se muestra que no todo iba a ser color de rosa, se iba a levantar un movimiento, un poder que iba a echar por tierra la verdad, iba a perseguir a los santos, iba a cambiar la ley el sábado. Bueno, algo tremendo que hasta Daniel le dio casi un infarto, se enfermó, dice la escritura. Entonces, mientras ese poder apóstata, o sea, que abandona la verdad, está simbolizado por un cuerno pequeñito, porque cuernos en profecía simbolizan poderes que pueden ser políticos o religiosos. Entonces, ese cuerno pequeño continúa una obra blasfema y perseguidora de todos los planes de Dios. Y en medio de esa obra mala que empieza a ser ese poder, dice la profecía de Daniel, se colocan tronos en el cielo, se siente el Padre, lo llama anciano de días para simbolizar su eternidad, y comienza el juicio final. Eso está en Daniel capítulo 7, vamos a leerlo, versículos 8, 20 y 21. Y tal como le mostró Dios y el ángel Gabriel a Daniel, él lo escribe y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, que son, es una profecía donde se simbolizan los poderes que invadieron Europa, las tribus bárbaras, los vikingos que le dieron origen a los países europeos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Cuando uno va a la historia y estudia a ver qué tribus bárbaras no perduraron, fueron derrotadas y aniquiladas, uno encuentra que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los demás dieron origen a los países, los anglosajones, allá el Reino Unido, en Inglaterra, los francos en Francia, los suevos en Portugal, los alamanes en Alemania, etc. Todos esos otros dieron origen a países, pero hay 3 que fueron liquidados por influencia de un poder que surgió en Roma. Ya no era el Imperio Romano, no, se había acabado en el año 476, pero ahí surgió otro poder, un poder religioso, el poder católico romano. Y por influencia del obispo de Roma, esas 3 tribus fueron destruidas. ¿Por qué? Porque ellos adoptaron un cristianismo que se llamó el cristianismo arriano, un cristianismo que tenía unas herejías y fue encabezado por un obispo de Alejandría llamado Arrio, Arrio de Alejandría. Entonces tenía algunas herejías y en chaques de acabar esos herejes fueron eliminadas esas 3 tribus y se cumple la profecía. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y seguimos leyendo. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando en profecía a un cuerno, a una bestia, se le dan cualidades humanas, es porque va a ser un poder muy astuto, muy sagaz. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Es el poder romano, pero
religioso, ya no imperial. Entonces, este poder intenta echar por tierra todo este plan que Dios revela en Daniel, del juicio, de la verdad, etc. Sigamos leyendo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Voy a parar ahí. Con todo respeto, si hay algún hermano católico escuchándome esta tarde, yo le ruego que vaya al internet, vaya a enciclopedias y busque lo que yo voy a decir, que no es mentira. La Iglesia Católica persiguió durante la Edad Media a todo el que no era católico y con sentencia de muerte. Se levantó algo que se llamó la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Mataron miles y miles de protestantes y de personas que leían la Biblia y trataban de mantener la verdad a flote, porque la Iglesia Católica enterró la verdad, enterró la Biblia. Entonces, aquí dice, le hacía guerra a los santos y los vencía. Sí, mató mucha gente. Y sigue diciendo la profecía, y hablará palabras contra el Altísimo, el vicario de Cristo en la tierra, el obispo de Roma, cuando el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Ay, 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 un hombre reemplaza al Espíritu Santo, horroroso. Y a los santos del Altísimo quebrantará la persecución y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y cambió los tiempos. Calendario gregoriano, antes se guiaban por el calendario juliano, mañana voy a hablar de eso, y ahora el calendario gregoriano bajo Gregorio XIII, y cambiaría los tiempos y la ley, los 10 mandamientos, totalmente transformados. Usted compara los del catecismo con los de la palabra de Dios de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5, parecidos pero no iguales. Pero la profecía decía, y serán entregados en su mano, o sea, la mano de Dios, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que proféticamente eso equivale tiempo, un año, tiempos, 2 años y medio tiempo, que en total son 1260 días o años, que es cuando termina la supremacía papal en 1798, cuando Napoleón Bonaparte manda poner prisionero al Papa bajo el mando del general Jean Paul Berthier. Bien, hablemos de la hora del juicio. La visión de Daniel indicaba que el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote se haría especialmente prominente hacia el tiempo del fin. Eso es lo que dice Daniel 8:17. Eso no fue en el tiempo pasado. Los teólogos católicos le atribuyen este cuerno pequeño a un príncipe seleucida, descendiente de Seleuco el Grande, un general de Alejandro el Grande, que se llamó Antíoco Epífanes, que llegó a Palestina, se metió al templo, puso una estatua del Júpiter olímpico en el lugar santísimo, hizo comer cerdo a los sacerdotes en lugar de cordero, unas barbaridades. Y ellos dicen que esta profecía del cuerno pequeño que persigue a los santos y cambia la ley y todo eso, que fue Antíoco. No, no, porque aquí en Daniel 8:17, el ángel Gabriel le dice a Daniel que esto era para el tiempo del fin. Y en ese tiempo, diga usted 200, ciento y tantos años antes de Cristo, no era el tiempo del fin. Entonces, cuando nuestro Salvador comienza una obra especial de purificación y juicio, además de ese ministerio intercesor, porque él sigue intercediendo, es en el tiempo del fin cuando él comienza este ministerio del juicio, que fue a partir de 1844. Leamos Daniel 8:17, donde él cuenta y dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, el ángel Gabriel, que es el ángel de las profecías, le dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión, la profecía que te he mostrado es para el tiempo del fin. Entonces, justamente el tiempo del fin ha comenzado en el siglo XVIII. ¿Y por qué? Porque ahí comenzaron las señales del fin, a cumplirse las señales del fin. Este es un tema un poquito largo,
pero es para entender el ministerio de Jesús en el cielo. Ahora, vamos a ver el significado de esto que estamos diciendo en el contexto de la gran controversia. ¿Cuál es la gran controversia? La lucha que Satanás desató desde el comienzo contra Cristo Jesús, la lucha entre el bien y el mal. Las profecías de Daniel 7 y 8 revelan en amplia perspectiva el resultado final de esta gran controversia, de esta gran lucha entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás. Satanás creyó que cuando mató a Cristo en la cruz había ganado. Al contrario, perdió totalmente, quedó sellada su suerte, demostró su plan maquiavélico y quitó la vida al Mesías. Pero con esa muerte se abrió el camino de la redención. Entonces, como Satanás acusó desde el comienzo que Dios era un dictador, que nadie podía guardar su ley, que pedía más que deme, que tiene condenado a todo el mundo a un infierno, y eso siguen creyendo la mayoría de personas, ¿no? Que hay un infierno eterno. Ay, ay, ay. Por ahí hay un pastor que en una charla mía del santuario, y yo hablé de esto, sacó toda una argumentación diciendo que los adventistas estamos perdidos al no creer en el infierno eterno. Bueno, el caso es que Dios va a ser vindicado en su carácter. El universo, todos los redimidos, le va a dar razón a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y se está demostrando que Satanás estaba equivocado. A la luz del Calvario, todas las acusaciones de Satanás serán refutadas. Todos comprenderán y estarán de acuerdo en que Dios estuvo siempre en lo correcto. Y por eso todo este ministerio de Jesús, ya sea en su muerte, en su intercesión y en su juicio ahora, tiene que ver para demostrar de que Dios tiene razón, que es justo y que es amor. La vindicación de Dios también va a implicar la vindicación, la restauración del pueblo de Dios. Veámoslo entonces, la vindicación del pueblo de Dios. El mismo juicio que resulta en la condenación de ese poder apóstata que ha arruinado los planes de Dios, su palabra, ha perseguido a sus hijos, de este cuerno pequeño, fue dado justamente a favor de los santos del Altísimo. Eso es lo que dice Daniel 7:22, que al final se va a ver que los santos del Altísimo van a recibir el reino de Dios y no ese poder que trató de hacerle la vida amarga a los fieles hijos de Dios. Daniel 7:22 dice lo siguiente: hasta que vino el anciano de días, que es el Padre, se ve como un anciano de días para representar su eternidad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Eso es en el milenario, cuando están en el cielo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino de la gloria, que Jesús justamente comenzó o prometió con su muerte en la cruz, que serían redimidos, serían glorificados algún día. Entonces, cuando este juicio termine, que los santos terminen en el milenario de comprobar el juicio de Dios, se reivindica el carácter de Dios, se reivindica su pueblo, tenían razón, entonces van a recibir ese reino de gloria que será eterno. Y debemos estar allí. Estamos llamados a estar allí. Ahora, en cuanto a este contexto de esta gran controversia entre Cristo y Satanás, miremos lo que implica el juicio y la salvación. Los seres no caídos de la creación, o sea, me explico, la palabra de Dios da a entender y el espíritu de profecía de que hay muchos mundos poblados por seres santos que nunca cayeron en pecado, lugares a donde Satanás fue a tratar de entrar, pero ellos lo rechazaron y desafortunadamente aquí nuestros primeros padres sí le abrieron la puerta y se quedó acá. Entonces, estos seres no caídos que están en el universo no son omniscientes, o sea,
no lo conocen todo, no lo saben todo, porque no son Dios. Entonces, no pueden leer el corazón de nosotros, los seres humanos, no pueden leer nuestro corazón, nuestros pensamientos. Por eso necesitan un juicio antes de la segunda venida de Cristo para separar lo verdadero de lo falso y demostrarle al universo que está interesado la justicia de Dios que salva al creyente sincero. Que a ellos les quede claro que Dios ha sido justo y que hubo fieles y que hubo infieles y Dios tenía razón. Entonces, Dios tiene que vindicar esas dudas que levantó Satanás en el universo y se va a vindicar, obviamente, gracias al ministerio de Cristo Jesús y la fidelidad de sus seguidores. Es tiempo, mis queridos hermanos y amigos, de alistarnos. Ya todas estas profecías se han cumplido, muy poco falta por cumplirse y es tiempo de alistarnos. Si bien es cierto que vivimos en el periodo pavoroso del día antitípico de la expiación, o sea, ese modelo terrenal que hubo, estamos viendo ahora en el real de la expiación del juicio, pues no necesitamos temer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en esa doble capacidad de sacrificio y sacerdote ministra a favor de nosotros en el santuario celestial. ¿Y quién mejor que Él para representarnos? Dice el libro de Hebreos en su capítulo 4 y los versículos 14 al 16, y esta debe ser nuestra gran esperanza y nuestro fundamento. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, la profesión cristiana, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque fue humano, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo. Jesús pasó por nuestra experiencia. Él sabe lo que es sufrir, lo que es tener tristeza, dolores, pobreza, sufrimientos, tentaciones. Y por eso Él puede considerarnos y estar a nuestro favor. Acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia, el trono de Jesús, que es el Rey de la gracia, del perdón, de la misericordia que nosotros no merecemos. En resumen, Jesús ha sido nuestro sacrificio, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro juez y nuestro abogado. En otras palabras, como vemos aquí en nuestro siguiente cuadro, es nuestro gran sumo sacerdote. No hay nadie más. La palabra de Dios no habla de nadie más, solo Él. Un poder religioso nos ha inventado una cantidad de intercesores, pero no es así. Solo hay uno y es el más digno de todo el universo, Cristo Jesús. Y eso nos da una seguridad impresionante a nosotros, de perdón, de consideración, de salvación, porque Cristo Jesús está a favor de nosotros, porque estuvo aquí en mi lugar, en tu lugar, y es una garantía para todos nosotros. Qué grande es el Señor, qué precioso me parece esta tarde, inmenso. No hay palabras para calificar el ministerio de Cristo Jesús. Esta tarde el Señor nos dice lo siguiente: te amo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Dímelo. Déjate redimir. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Increíble la obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Honra y gloria a Él
para siempre. Y bien, como ha sido nuestra metodología, damos oportunidad a preguntas, a inquietudes y aportes, si los hay en este momento, respecto al tema de esta tarde. Puede prender su micrófono y formular su pregunta. ¿Hay alguna pregunta o nos ha quedado claro el tema de esta tarde? Muy claro, pastor. Bueno, me alegra entonces de que todos hemos podido entender el tema esta tarde. Entonces, si no hay ninguna pregunta, sería el momento para que nosotros tengamos una palabra de oración. Gracias, Padre, porque las profecías engrandecen la obra y el ministerio de Jesús. Gracias por todo lo que has hecho a través de los siglos en nuestro favor. Gracias, Jesús, por tu labor incansable en nuestro favor. Gracias por ser nuestro sacerdote, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro juez. Gracias por el Espíritu Santo que es tu reemplazo con nosotros. No nos has dejado huérfanos. Gracias. Reconsagramos nuestra vida a ti en esta tarde y lo hacemos en tu nombre, Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. A ti sea la honra y gloria siempre, Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos y mis amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a la próxima doctrina, el próximo sábado, que será la segunda venida de Cristo. Un tema que corre por nuestras venas como adventistas del séptimo día. Están todos invitados.